Primer caso o sospechoso de viruela del mono en Argentina. Salimos del COVID, que no es que no salimos del COVID, pero salimos de la parte más grave del COVID y ahora viene otra enfermedad a nivel mundial, parece. ¿Qué se sabe? Claro, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, se llama viruela del mono porque en principio, en la década del 50, este tipo de afección, que es sobre todo cutánea, apareció o se descubrió en colonias de monos en África. Después pasó a el hombre, pero quedó básicamente en el continente africano, porque eso tenía que ver con la tasa de vacunación contra la viruela, que hace 40 años estaba erradicada por completo, la viruela. ¿La viruela del mono es igual que la viruela? No, pero lo que te dicen muchos médicos es que si vos tenías la vacuna contra viruela, la viruela del mono era menos invasiva. Claro. Y estaba, digamos, definida en una zona específica del planeta. Bueno, el 7 de mayo aparece el primer caso en el Reino Unido. Y a partir de ahí el Reino Unido empieza a informar distintos casos. España se suma y dice, che, a mí también me está apareciendo esta viruela que se llama viruela símica, pero que es símica por los simios, pero que popularmente se dice viruela del mono, y empieza a ver en los países mediterráneos casos. Y después se empieza a ver en Estados Unidos, y después se empieza a ver en Canadá. Y entonces la organización... Es lo mismo que vivimos con el COVID. Con el COVID. Che, acá apareció también, y acá también, y acá también. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, empecemos a prestar atención. Y en Latinoamérica aparece un primer caso sospechoso en un único país. Bienvenidos a la Argentina. Estamos en comunicación con el doctor Luis Cámara, médico clínico, para charlar un poquito más sobre la viruela del mono. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo se contagia? Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Es Por Ahí. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué dicen? Buenos días. Doctor, ¿qué es la viruela del mono en principio? ¿Cuánto tenemos que preocuparnos? ¿En qué situación está hoy el país? Bueno, tenemos un caso acá, que veremos cómo evoluciona, pero hasta ahora los casos mundiales son muy leves. Es una zoonosis. Zoonosis significa cuando en determinado lugar hay un determinado virus o una bacteria en forma continua y que frecuentemente está transmitido, tiene como huésped un animal. En este caso es el mono, aunque en realidad se transmite básicamente por las ratas, lo que pueden tener esta enfermedad. La enfermedad apareció primero en los monos a fines de la década del 50 y el primer humano creo que es en 1980. Y estuvo siempre referido a 2 o 3 lugares del África, tal vez medio relacionado con el virus, con el río Congo, que sería la República centroafricana, donde hay muchos casos, una variante más agresiva con una mortalidad alta, de un 3 a un 8%. Pero después está la otra forma que tiene que ver con el Golfo de Nigeria, básicamente Nigeria, que es una variante bastante más benigna, una mortalidad del 1%. Estamos hablando básicamente población pediátrica en un lugar con mucha deprivación social y económica. Por lo tanto, me parece que al saltar el virus a Occidente, esa mortalidad no se va a ver representada. Me parece que los sistemas sanitarios y las condiciones previas del huésped que va a ser infectado es totalmente diferente. Y fue aumentando el rango etario. Era una enfermedad básicamente pediátrica y ahora está apareciendo básicamente en población masculina. Hay una cierta relación epidemiológica que se sospecha fuertemente con una fiesta muy grande que duró 10 días, un encuentro de gente homosexual en las Canarias, y eso generó mucho ruido, digamos, periodístico, por así decirlo. Y los casos de Portugal y de España tienen una fuerte sospecha que hayan podido generarse ahí. Pero no me parece una enfermedad preocupante porque la mortalidad que están teniendo los pacientes que se complican son casos muy simples, digamos. Y es posible que la inmunidad que hemos tenido nosotros con la vacunación antivariólica, los que somos mayores, y también en forma cruzada la vacuna contra la varicela nos ayude. Y si quieren ver cómo es la enfermedad, los que padecieron varicela con esas pústulas, bueno, es eso. Facilísimo. Bien. Tenemos experiencia personal, digamos. Doctor, buenos días, Julieta lo saluda. Le quiero preguntar en líneas generales, ¿cuáles son los síntomas para detectarlo? ¿Cuál es la transmisión o la forma en que lo contraemos? Y si realmente esta repercusión que tiene es por la rareza de la enfermedad y no porque sea realmente una especie de epidemia o pandemia como la que podemos relacionar con el COVID. Bueno, síntomas: fiebre, quebrantamiento del estado general, chucho de frío, se siente bastante enfermo
el individuo y al tercer o cuarto día aparecen esas pústulas que ustedes están viendo. Las imágenes que se están viendo son imágenes de viruela y de otras enfermedades, son un poquito impresionan, ¿no? Te asustan un poco, claro. Pero son imágenes mucho más simples. Varias de ellas aparecen claramente en región pelviana, lo cual es una característica. Y lo que es un poco raro de otra enfermedad que puede dar una pista diagnóstica antes que aparezcan estas pústulas que se ven fácilmente, esta erupción, es que aparecen ganglios, que son unos nódulos acá en el cuello, nosotros solemos tener a veces cuando nos infectamos, o en las axilas, o en la región inguinal. Eso marca un poquito una diferencia. Y si hay algún nexo epidemiológico, por ejemplo, alguien que haya viajado a España en este momento, Portugal, Reino Unido, donde aparecen casos. La transmisión es por varios mecanismos, Hay una transmisión por aerosoles, o sea que hay que usar barbijo, aparentemente poco. Transmisión con la saliva y el virus se elimina por materia fecal, por lo tanto puede tener transmisión oral fecal. Y lo otro que se ha visto es el contacto cuerpo a cuerpo, por eso hay una relación, entre comillas, con las relaciones sexuales. Pero no porque se transmita ni por el semen ni por fluidos genitales, por las dudas, pero sí probablemente de contaminación anal porque se elimina por materia fecal. Y lo que más contagia son las pústulas. Yo toco esas pústulas y eso sí, toco otra superficie del individuo o me pongo esa secreción sin darme cuenta en la boca o en la nariz y ahí me contagio con mucha facilidad. Y ese contagio, una vez que cicatrizan las pústulas y la piel se reconstituye, desaparece. Doctor, pero eso serían las vías de contacto, son varias, Claro. Sí, son varias. le hago dos preguntas en una. La primera tiene que ver entonces, por lo que usted está contando, de cómo son las vías de contagio, que quien tenga esta enfermedad tiene que hacer cuarentena. Quiero saber por cuánto tiempo para que se vayan los síntomas y pueda retomar su vida normal y además no transmita la enfermedad. Y el segundo es, si no hay tantos casos en el mundo por ahora, ¿por qué la alerta de la Organización Mundial de la Salud? A ver, te digo lo primero, la cuarentena es difícil, muy buena pregunta sobre la cuarentena, no está en ningún lado, te felicito, te hiciste una pregunta muy buena. Te diría, si tienes lesiones en la piel, hasta que no cicatrice lesiones en la piel, es contagioso. Entonces no tiene que tener contacto con ninguna otra persona, para poner contacto físico, lo que contacta con esa persona se tiene que lavar la mano, que se pone alcohol. Estoy pensando en voz alta, como medida general, no está estudiando eso. Ahora, la enfermedad puede durar hasta que cicatricen esas, como si fuese la varicela, hasta 15 días más o menos. ¿Me entiendes? No es de hacer una cuarentena como tú dices, no tiene que ser una cuarentena como el virus nuevo que tenemos ahora, que con 5 a 7 días nos alcanza. Tendría que ser más días, porque si hago las lesiones en la piel, hasta que eso cicatrice tiene un tiempo, no es tan rápido. Y la transmisión fecal, esa no lo podemos saber cómo es, pero tiene que estar aislado por lo menos y lavar toda la superficie, y las personas que contacten con esta persona tienen que tener cuidado con la transmisión en la ropa, ¿no? Yo tengo la ropa, tengo la pústula, alguien toca eso, después eso que toca la ropa puede tener el virus, lo pongo en la boca, en la nariz y ahí me contagio. Cabe la posibilidad. El lavado de la ropa habrá que hacerlo con mucho cuidado de esa población, probablemente con guantes para no contagiarse. Y la segunda parte, porque hay una alerta, realmente en 3 semanas aparecieron en muchos países y muchos casos, o sea, da la sensación que la transmisión es bastante importante, bastante significativa. Si esto es un brote transitorio, donde ese componente, esa fiesta que yo te dije puede tener un impacto, bueno, sería algo transitorio. Pero hay que estar en cierto modo con alerta vigilando los casos. No es para asustarse como pasó con este COVID, que al tener tanta transmisión aérea realmente ese fue el problema, pero hay que seguir el caso. Por supuesto, me parece que hay algunas agencias noticiosas que son asustadizas. A mí yo no estoy asustado, digamos, pero lo cual no significa no darle importancia.